Bueno, vamos a intentar deducir la ley de Coulomb en forma vectorial, es decir, obtener el vector que nos da la fuerza eléctrica que aparece entre dos cargas eléctricas. En su forma escalar, o sea, simplemente el módulo, pues ya sabéis cómo es la expresión, como la fuerza eléctrica va a ser directamente proporcional a la intensidad de ambas cargas e inversamente proporcional a la distancia que la separa al cuadrado, pues el vector ese que queremos obtener va a tener de módulo pues la constante de proporcionalidad, si está en el vacío se le pone un sub cero, y luego arriba multiplicando la intensidad de ambas cargas y arriba dividiendo la distancia al cuadrado, ¿vale? Pero para no tener que trabajar con trigonometría y demás, pues como digo, voy a explicar cómo es la fórmula para calcular directamente los vectores, ¿vale? Entonces, aparte del módulo, nos hace falta la dirección y el sentido de esa fuerza eléctrica, ¿vale? Pues la fuerza, bueno, vamos a pintarlo primero. Tenemos aquí nuestros ejes de coordenadas y una carga Q1 puntual, porque esto es para cargas puntuales, simplemente si fuesen esferas cargadas habría que sustituirlo por una carga puntual en el centro de la esfera y todo lo demás sería igual. Entonces directamente pues la de las cargas puntuales. Pues vamos a la primera carga, pues desde nuestro eje de coordenadas tendríamos un vector que vamos a llamar R1, ¿vale? R1, el vector R1, que nos localiza la carga Q1. Y el vector R2, que tendrá en tres dimensiones o en dos dimensiones, depende de lo que estemos trabajando, pues tendrá sus dos o tres componentes, tanto R1 como R2. ¿Vale? Pues ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la fuerza eléctrica de módulo, como hemos dicho, va a tener este módulo, pues de dirección y sentido, pues primero de dirección tendrá la dirección de la recta que une ambas cargas. Entonces, esta fuerza, por ejemplo, vamos a calcular la fuerza que produce Q1 sobre Q2. Pues si es atractiva tendrá esta dirección, pero sentido atractivo, esto será la fuerza que provoca 1 sobre 2. Y si es repulsivo, pues tendrá la misma dirección, la de la recta que une ambas cargas, y sentido repulsivo. ¿Vale? En este caso sería lo mismo, pero es repulsiva. Entonces, en ambos casos, la dirección es la de la recta que une ambas cargas. Entonces, nosotros para convertir esto en un vector, en el vector fuerza eléctrica, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues a la intensidad de la fuerza eléctrica multiplicarlo por un vector unitario, ¿vale? Que le aporte la dirección y el sentido que requiere el vector luego fuerza eléctrica, ese vector que hemos pintado. Entonces, primero la dirección pues se añade cogiendo un vector cualquiera que tenga esa dirección, de la recta que une ambas cargas, y luego el sentido se le mete porque tanto a Q1 como a Q2 en la expresión vectorial sí se le mete el signo, ¿vale? Entonces en función de que sea positiva o negativa, a ese vector se le dará la vuelta o no. Como si Q1 y Q2 son positivos, este vector unitario no se le va a dar la vuelta, como quien dice, nos tiene que dar un vector repulsivo. Entonces yo necesito un vector que luego haré unitario, pero ese vector tiene que tener la dirección de la que digo, pues podría ser un vector que fuese desde Q1 a Q2 o un vector que fuese desde Q2 a Q1. Como yo lo que quiero es que en Q2 aparezca una fuerza repulsiva, o sea, un vector que luego haré unitario como estoy diciendo y repitiendo, pero que me repela, o sea que haga que Q2 se aleje de Q1, claramente yo lo que necesito es montar un vector unitario que vaya desde Q1 a Q2, ¿vale? Que ese vector lo vamos a llamar R12, ¿vale? Porque va desde 1 hasta 2. ¿Cómo se obtiene el vector R12? Pues muy fácil, como parten todos del 0, 0, pues la coordenada de Q sub 2 y las componentes del vector unitario R sub 2 son las mismas. Pues entonces sería punto final R2, que en verdad lo que ponemos la componente en vez de la coordenada, menos R1.
Pues este vector R2 menos R1 es lo primero que tenemos que calcular. Un vector que vaya desde el que él crea la interacción hasta el que la sufre la interacción. ¿Vale? Como digo, es este vector de aquí. Lo voy a resaltar un poquito. Pero lo voy a hacer aquí encima otra de estas para que se vea claramente. Así. Pues como digo, este vector, ahora ¿cómo lo hago unitario? Pues dividiéndolo entre sus propios módulos. Si al vector R, el vector unitario este que estamos diciendo, que estoy buscando, que al principio va a ser repulsivo y que luego se le cambiará o no el sentido en función de las cargas, pues es R12 dividido entre su propio módulo. Pues ese vector unitario es lo que habría que calcular. Entonces, ya partiendo de esta fórmula, podemos poner que la fuerza eléctrica directamente vector, ¿vale? Ponemos primero el módulo, lo voy a poner todo arriba, en vez de poner Q sub 0 multiplicado por eso, pues pongo Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2, pero aquí tanto Q sub 1 como Q sub 2 sí lleva signo, para ahora veremos para qué es eso. Dividido entre, fijaos que la distancia al cuadrado, aquí, no es más que el módulo de R12, ¿vale? Pues será módulo de R12 elevado al cuadrado y multiplicado por ese vector unitario, ¿vale? Que como acabamos de decir es R12 dividido entre su propio módulo. Un segundito, R12 entre su propio módulo. Pues ahora a mí esta fórmula, fijaos que me gusta, ahora antes de explicar si está bien o no está mal y demás, a mí lo que me gusta es esto, en vez de ponerlo aquí al cuadrado, lo ponemos al cubo. Entonces, ya para terminar, pues será K sub 0 multiplicado por Q sub 1 y por Q sub 2, ambos con su signo, como estoy repitiendo. En cambio, en la del módulo no le pongáis signo, o sea que nadie diga que el módulo del campo eléctrico vale menos 7, ¿vale? No, está aquí, en esta que hemos dicho de módulo no lleva signo, en cambio en la de vector sí lleva signo. Pues como estaba diciendo, uy, he puesto la goma, no sé por qué, dividido entre el módulo de R12, o sea, R2 menos R1 elevado al cubo, y multiplicado por R12, que ahora lo voy a poner R2 menos R1. Esta es la que me gusta usar a mí, ¿vale? Pero me da igual lo que hagáis, que calculéis el vector unitario y lo multipliquéis por la distancia al cuadrado, o sea, dividáis entre distancia al cuadrado, o que no lo calculáis unitario, que es lo que yo hago. Yo primero calculo R12, o sea, R2 menos R1, luego le calculo su módulo y a este vector pues lo divido entre el módulo al cubo, ¿vale? Y así directamente se calcula el vector. Como estaba diciendo, vamos a ver si está bien. Fijaos que tendría la longitud de este vector, vamos a suponer que son del mismo signo. Para que sea o positivo por positivo y todo esto de positivo, porque esto es positivo y esto es una distancia que es positiva, con lo cual a este vector no se le cambia la dirección, ¿vale? Entonces sería un vector, ya digo, tan largo como nos diga el módulo que tenga, pero si son positivos va para allá, y si uno de los dos es negativo, ¿qué es lo que pasa? Que al multiplicar un vector que va para la derecha, fuerza eléctrica, al multiplicarlo por un número que sea negativo, pues ahora va para la izquierda, y la fuerza que le produce 1 a 2 ahora lo atraería a Q sub 2, lo atraería hacia Q sub 1.